acuerdo que estaba el templo y luego empezaron a hacer los salones atrás, ¿verdad? Porque no había ni casa parroquial, no había salones. Entonces me acuerdo que íbamos a los grupos ahí y era pura obra negra, o sea, claro, pues fue avanzando, ¿verdad? Y ahorita pues con todos la casa parroquial, los salones, oficinas, con el padre Héctor, ¿verdad? Empezó a formarse eso y después ya llega el padre Lorenzo, ¿verdad? Y también empieza a darle continuidad, ¿verdad? Ese tiempo fue cuando estaba el padre Héctor, el coro del maestro Juan Pablo, y en ese tiempo estaba el templo, pero no estaban ni las oficinas, ni la casa parroquial, ni nada. O sea, terminaba el templo y era un lote baldío solo, con hierbas. Y de ahí, ya con el tiempo, el padre construyó todo eso, ¿verdad? En obra gris. Después llega el padre Juan Héctor Villarreal, con un carisma tremendo el padre. Y aquí era el punto de reunión de toda la colonia. Jóvenes, viejos, adultos, casados, no casados. Aquí era el punto de reunión. Y se llenaba. Todo lo que es la misa se llenaba hasta afuera. El estacionamiento siempre había gente, siempre había jóvenes, niños, adultos, viejos. Sí, una necesidad espiritual porque podíamos, como yo le digo, le comento, hacer un apostolado, ¿verdad? Conocer más y saber más para también la superación en la familia. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil de la vida. Y venía a misa, pero no participaba en misa. Venía porque sentía mucha paz. Entonces, platicando con el padre Juan Héctor, me dice, entonces tú eres músico. Le dije, sí, soy músico. ¿Y qué hacías en la música? Cantaba y tocaba la guitarra. Oye, ¿no quieres entrarle a un coro? Y entré al coro del maestro Pablito. Por ejemplo, a mí, cuando llegó el padre Héctor, éramos el Sagrado Corazón y el Santísimo, y nos dijo, bueno, vamos a platicar. Se van a entregar a un grupo nada más. Por ejemplo, usted quiere, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo quiero que estén muy entregaditas. Entonces nos dejó, ¿qué van a escoger? Sagrado Corazón y Santísimo. Así es que van a escoger un grupo cada quien. Y yo me escogí el Santísimo. Pues me siento muy, muy emocionada porque ha crecido bastante. Cuando llegó el padre Héctor, él se encargó de acercar a toda la juventud, hacía lunadas y con la guitarra y cuanto ahí. Incluso una señora me dijo, una vecina, ay, el padre ya ni nos pela mucho a los del Santísimo, y no sé qué. Le digo, pues está haciendo una cosa mucho mejor, porque uno chueco derecho ya está. Le digo, pero está con los jóvenes, van a ser el futuro, buenos muchachos, buenos padres. Platicando un poquito de este proyecto de los papás de catequesis, hubo un grupo de papás en ese tiempo que iniciaban su cercanía a la iglesia por sus hijos y se involucraron tanto que se hizo un grupo muy bonito, ¿no? Eran como unos 7 matrimonios, sí, que fueron creciendo junto con nosotros crecimos con ellos, y hasta la fecha por ahí están ya, o sea, se comprometieron tanto que hasta la fecha ahorita están todavía participando en San Jorge. Entonces nacieron de ese grupo y era un grupo muy, muy bonito. La etapa del padre Héctor Villarreal fue formar grupos juveniles. Muchos jóvenes se acercó a San Jorge, ¿verdad? Al principio no se vio eso. Ya cuando llegó él se vio los grupos juveniles y salieron muchas vocaciones para el seminario. San Jorge Mártir es conocida en el seminario como las 7 veces gloriosa San Jorge Mártir. Esto porque en los 40 años que ha llevado la comunidad caminando,
han surgido 7 vocaciones sacerdotales, que son mis parroquianos, el padre Adrián Jerónimo, el padre Edgar Robles, el padre Edgar, le dicen Draqui, el padre Vicente Díaz, el padre Diego, el padre Gerardo Carrizales y el padre Adrián Villagrán, los 7 parroquianos, por eso conocida como las 7 veces gloriosa San Jorge. Aparte, además de que es la que más vocaciones aporta al seminario, siempre, cada año, ingresa 1 o 2 seminaristas de la comunidad. Sí, yo le preguntaba, entró al seminario pues desde los 15 años, y le decía, oye, mijo, no me extrañas. Dice, no, mamá, no extrañas a tu papá, no, a tu hermano, no. Dice, lo que extraño es la parroquia, mi casita, dice. Bueno, pues qué bueno, yo sentí, bueno, bendito sea el Señor. Pues entre todos los grupos y todo, me tocó preparar al padre Edgar, a todos sus hermanos mayores, hermanas. Ay, pues es una bendición muy grande, un gusto y una bendición muy grande. Cuando se ordenó diácono vino a traerme la invitación, cuando se ordenó sacerdote también, y ahí estuve con él. Pero faltaba algo, es ahí donde surge la inquietud de buscar algo más. Eso connota mucho que la parte del servicio me daba un plus que la parte profesional, la parte laboral no me daba. Entonces eso me empezó a inquietar. Me hacen la invitación de hacer un proceso vocacional y ahí es donde le voy poniendo atención a esta inquietud espiritual que necesitaba y que pues, Dios me encaminó. Y al cabo de 2 años decidí ingresar al seminario. Y veo que esta respuesta que di hace 6 años y medio ha sido muy fructuosa, ha sido muy benéfica y ha sido muy gratificante para mi vida. Todo mundo es de oración, porque han salido grupos pues hermosos, ¿verdad? Y todo mundo, hay unión en la oración. Era ya participar, ¿verdad? Como comunidad, ya formada, por ejemplo, las pastorales, que después se agregaron más pastorales. Cuando iniciamos eran las 3, o sea, litúrgica, catequética y social, ¿verdad? Entonces ya uno ya participaba más formal, ya tenías formación también, porque teníamos nuestra formación, ¿verdad? Y ya el padre Héctor viene a reafirmar más los cuestiones de los grupos, arrimar mucho joven, arrimó el padre Héctor. Yo ya no estaba tan joven, ya a mí me hacían muchachocho cuando llegué. Pero sí arrimó muchos jóvenes y en él se inicia una etapa diferente, ¿verdad? De más acercamiento, de más llamar más gente, más espiritual, la formación de las pastorales. Ya llega el padre Héctor, ¿verdad? Y pues ya se empiezan a formar más grupos, entonces se empieza a llenar la parroquia, o sea, de tantos grupos de las pastorales, de otros grupos y los muchos grupos juveniles, o sea, muchos jóvenes. Bueno, yo empecé aquí en San Jorge en la primera Pascua Juvenil, ya después de obviamente venir como niño, ¿verdad? En familia, ya después empecé como joven, a los 19 años, en lo que viene siendo la Pascua Juvenil, y me empecé a integrar después de esto a lo que vienen siendo los grupos parroquiales. En una semana juvenil sentí el llamado de Dios a esta parroquia. ¿De qué forma? Pues un adolescente siente como que tipo soledad o una sensación de un vacío. Entonces aquí quien me cobijó en la fe pues fue el padre Héctor, pues invitándonos a los grupos, y mi primer grupo pues fue Amigos de Maús, que era un grupo de adolescentes, y ya después de ahí pues pasé al grupo de Magnífica. De ahí hicimos y creamos o fundamos, yo fui de los fundadores del coro Kirileison. Este coro fue fundado en el año 89, en diciembre. Nuestra primera misa fue el 24 de diciembre, Navidad. Entonces ahí pues duré aproximadamente 12 años. Lo coordiné, me tocó coordinarlo 2 veces. Coordiné una vez, volví otra vez a coordinar.
Y terminando la coordinación, pues más o menos en esa etapa, pues ya conozco a la que es ya mi esposa, nos casamos, pues por ahí 2 años nos ausentamos aquí de la iglesia, y a los 2 años pues el llamado seguía, ¿verdad?, de seguir pues, alabándole al Señor, y vinimos con el padre Lorenzo para pedirles una oportunidad, si había alguna oportunidad de un coro. El padre nos la dio, bien gustoso, y pues de ahí comenzó el coro en el que estamos ahorita, que es el coro Shema Israel, que es de puros matrimonios, ya tenemos casi 13 años. El grupo de Soldados de Cristo, el primer grupo carismático, fue para mí muy importante porque fue el primer grupo realmente parroquial donde yo estuve participando. He estado en catequesis infantil, luego en liturgia, en catequesis para quinceañeras, en presacramentales, luego de nuevo en liturgia y en la pastoral catequética, y finalmente ahorita estoy como ministra. Pero ya cuando me inicié en grupos fue cuando entró el padre José Luis Gauna. El padre José Luis Gauna fue el que ocupaba a muchas catequistas, tanto infantiles, presacramentales y para prebautismales. Entonces invitó a la gente que veníamos a misa. Normalmente en aquel entonces era misa de 8 de la mañana, y ahí escogió gente que no estaba en grupos, y fue cuando él nos invitó y entramos en ese entonces muchas personas, y empecé con el grupo de quinceañeras, retiro para quinceañeras. Después de ahí, sacramentales adultos, y ahora ya de ministros. Me llamó el Señor para un cursillo de cristiandad, y yo era ama de casa completamente, no venía ni a misa venía ni nada. Entonces el Señor me llamó desde adentro, y desde el 91 que yo conocí al Señor y conocí a San Jorge Mártir, aquí estoy sirviéndole primeramente. Bueno, llegué a la comunidad de San Jorge el 19 de abril de 1991. Me integré inmediatamente en el grupo de Magnificat. Ahí pues el tiempo que estuve, alrededor de 8 años dentro del grupo, y la comunidad pues era muy alegre, que fue lo que pues en ese momento me llamó mucho la atención, ¿verdad? Tener la alegría de los jóvenes, encontrar en este grupo compañeros, amigos, y de ahí pues hacer por así decirlo, la perseverancia, ¿verdad?, que era lo que yo buscaba, comprometerme pues con un grupo y asistir asiduamente. Conforme ha pasado el tiempo, pues San Jorge siempre ha sido una comunidad muy activa, muy activa. Por ejemplo, bueno, ya cuando se fue el padre Raúl, llega el padre Héctor, muchos jóvenes, se hicieron muchos grupos de jóvenes, todos participando, y siempre ha sido, bueno, una comunidad muy activa. Cuando llegué me asusté, la primera vez que llegué al estacionamiento, y me acuerdo que era una sola misa juvenil, misa de 7, y estaba llenísimo, o sea, no podían entrar carros porque era demasiados jóvenes, demasiada gente, los grupos también eran muy numerosos. Entonces, antes de empezar una misa y al terminar una misa, se tardaba bastantísimo tiempo en desalojarse el estacionamiento de tanta gente y de tantos jóvenes que se quedaban aquí, era como su casa. Venían a misa, pero igual y se quedaban a convivir y a platicar un rato, y se iban casi, creo que cuando nos corrían y nos cerraban el estacionamiento. Muy numerosa, muy numerosa, realmente, tanto que no cabíamos dentro del templo. Las misas de jóvenes literalmente las hacíamos debajo de este salón, era un foro, y literalmente era todo el estacionamiento, era donde se hacían lo que eran las misas de los jóvenes y la misa de 12, porque era tanta la gente que venía a la parroquia, y bueno, también eran menos misas que había, entonces la concentración de gente era demasiado que no cabíamos dentro de la parroquia. Y los grupos juveniles también, cada grupo juvenil eran como unos 50, 60 integrantes cada uno, realmente éramos demasiados en la parroquia. Este grupo pues tenía como postulado el rezar el rosario en las casas, que era algo que también nos gustaba mucho. Era un apostolado que nos encargamos de buscar una casa al azar, rezábamos el rosario con la familia, y pues el grupo convivía mucho también de algún modo en la parte pues espiritual, como grupo de renovación.
Nos enfocamos mucho a la alabanza, a la oración y al apostolado, ¿verdad?, de entrega. Ha sido un crecimiento espiritual, no solamente personal ni de matrimonio, sino de familia completo. Yo me siento muy realizado en el sentido de que siempre desde muy joven me ha gustado servir. Entonces, el servir a los demás me encanta. Y de la sombra de San Jorge puedo decir, ¿verdad?, que mientras he permanecido en San Jorge, gracias a Dios, siempre me ha ido bien. O sea, he vivido bien, he estado bien, he sido una persona estable emocionalmente, espiritualmente, en el matrimonio, familiarmente, en todos los aspectos de mi vida. O sea, me he estabilizado en ese sentido. La parroquia o San Jorge o el convivir tanto tiempo en la parroquia de San Jorge me ha ayudado a crecer mucho espiritualmente. Pues yo siempre he seguido mucho a Dios nuestro Señor en diferentes parroquias. Yo vivía a la vuelta del Perpetuo Socorro allá en el centro de Monterrey. Y yo pensé que me iba a tocar una iglesia muy lejos o seguir yendo para allá. Cuando me entero de San Jorge Mártir, pues nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Y nunca pensé llegar a ver el templo como está ahorita. No, pues nada más que esta parroquia pues nos ha dado mucho a todos, por lo cual nosotros nos sentimos comprometidos con la parroquia, en nuestro servicio, día a día en lo que nos llamen. Andamos en las misas de barrio, en las horas santas de barrio, cantando aquí en los coros de la iglesia. Es algo que te llena mucho y te da vida. Y esta iglesia, esta parroquia es una parroquia viva todavía. Es parte de nosotros y somos parte de la historia porque pues realmente vimos crecer la parroquia, la gente, también empezamos a conocer gente y es mucha de la gente que todavía está en San Jorge, ¿no? Entonces es parte de nuestra familia, toda la vida desde que empezamos a vivir aquí, ¿no? Fuimos haciendo comunidad y pues es parte de nosotros. De hecho, cuando vamos a San Jorge nos sentimos en familia. De pronto vamos a otra parroquia por cercanía de casa, pero venimos a San Jorge y nos sentimos en casa, en familia. La comunidad de San Jorge siempre se ha caracterizado por ser una comunidad muy abierta, muy acogedora, amable, cordial, muy demandante, siempre participante y con un gran trabajo de iglesia. Es mi segunda familia, ¿verdad? Es mi segunda casa. Yo estoy muy contento de que la parroquia cumpla ya estos 40 años y que siga sobre todo siendo una comunidad viva. Por desgracia hay muchas comunidades que poco a poco han ido decayendo. San Jorge sigue siendo una comunidad viva y esperamos en Dios que esa vida en la fe, en el amor a Cristo se siga manteniendo, no nada más 40 años más, sino que perdure realmente hasta la eternidad, hasta que venga la segunda venida.